amor y tu consuelo. Llegó la hora de volar, es mi momento. Tómame de la mano y a mi caminar, que tu luz admirable quiero reflejar. Ilumina mis pasos para no resbalar, y tu gloria me inunde la libertad. Postrado ante tu presencia, buscando paz y libertad en mi conciencia, necesitado de tu amor y tu consuelo. Llegó la hora de volar, es mi momento. Tómame de la mano y a mi caminar, que tu luz admirable quiero reflejar. Ilumina mis pasos para no resbalar, y tu gloria me inunde la libertad. Hola. Hola, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos. Los que están por allá paraditos, si se quieren ir ya sentando, tomando sus lugares. Es un privilegio para nosotros poder recibirlos en esta noche. Hoy comenzamos con una serie de charlas que nos van a traer un poco de luz y nos van a enseñar un montón de cosas. Y entre una de las oradoras que vamos a tener en el día de hoy, me gustaría presentar a la doctora Ana María Parini. Me anoté acá algo de los muchos títulos que tiene. Ella es obstetra, ginecóloga, máster en bioética, jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Medicina de la UBA, asesora en la Cámara de Diputados de la Nación desde hace 20 años más o menos, ¿no? 10 años. Bueno, igual 10 años es un montón. Bueno, y va a continuar entre muchos otros títulos que tiene que ella en algún momento les contará en su charla. Y estamos muy contentos de recibirte, es un privilegio para nosotros que estés en esta noche con nosotros. Me gustaría que la recibamos con un aplauso. Ella va a traer un montón de temas que nos van a traer luz a todo esto que nos está inquietando. Y una de las cosas que les quería pedir, antes de que me olvide, es que cada uno de estos habrá recibido, cada uno de ustedes, un papelito de estos. ¿Todos tienen un papelito de estos? ¿Sí? Bueno, acá les vamos a pedir a ustedes que llenen sus datos, porque les vamos a mandar información de las charlas y de todo lo que vayamos recolectando información y un montón de cosas útiles para ustedes para que puedan tener en cuenta en cuanto a lo que se viene. ¿Algo más me olvido? ¿No? Muy bien. Que así, sin más preámbulos, los dejo acá con la doctora. Bueno, para mí es un privilegio estar acá con ustedes, ¿no? Como bien decía Silvana, yo estuve 10 años en el Congreso, pero también estuve 10 años como directora de Salud y Bioética de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Así que con esas dos cosas yo mantuve siempre contacto con todos estos temas que se venían dando allá en la Cámara de Diputados y Senadores continuamente. Lo que pasa es que ahora la Iglesia reaccionó, parece. Y eso está bueno. ¿Acá cuántos creyentes hay? A ver. Con todos. Bueno. Y los que no son, igualmente es bueno que estén acá. Vamos a comenzar hablando del tema que nos atañe ahora, que es la cuestión del aborto. Y después vamos a seguir hablando de otros temas que tienen relación con eso. Hasta finalizar con la educación sexual. Pero para darles algunas explicaciones. Vamos a comenzar con la primera diapositiva de ¿hay vida o solo tejidos? Ahí está.
Bueno, acá como dice ahí arriba, ¿hay vida o solo tejidos? Esa imagen que hay ahí no es a las 2 semanas como dice en el texto. ¿Lo ven bien lo que está escrito? Más o menos, porque se ve borroneado, ¿no? Bueno, ahí lo que les dice es si hay células o tejidos. Ese es un embrión o un feto un poco más grande. Pero lo que dice ahí, que es real, que a las 2 semanas en el centro del abdomen está funcionando el corazón. Y eso tiene relación con algo muy importante. Cuando la mujer gestante va a hacerse una ecografía dentro del primer mes o mes y unos días al obstetra, se encuentra que el obstetra le dice, mire cómo funciona el corazón, ¿sí? Porque el resto es el canal neural que atraviesa todo el formato del embrión, ¿sí? Que ya va tomando una forma humana. Pero no está formado el cerebro hasta las 21 semanas. Lo que sucede es que en este tipo de ley o de anteproyecto de aborto, de despenalización del aborto, toman como que no hay vida hasta las 21 semanas que está formado el cerebro. Eso es lo mismo que se dice para justificar los trasplantes por muerte cerebral. La muerte cerebral indica que para los que estuvieron en la era de la muerte cerebral, que se murió el paciente. Hay una cosa destacable. La función respiratoria de cualquier ser humano basada en el bulbo cerebral, que cuando hay muerte cerebral, para que él pueda seguir respirando, le tenemos que poner un respirador. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo necesito un trasplante cardíaco, tengo que salir corriendo con un corazón que está latiendo todavía, porque lo último que termina de latir porque tiene independencia es la parte sanguínea de los fluidos sanguíneos, de la linfa y el corazón. Por eso a nosotros cuando hicimos la carrera de medicina nos enseñaron que la muerte se ocasiona cuando hay paro cardiorrespiratorio, es decir, ¿por qué? Porque el corazón deja de funcionar. Y cuando en la palabra de Dios, por eso pregunté si había creyentes, ¿no? Pero yo voy a decir algo de la palabra de Dios, porque cuando en la palabra de Dios dice que Dios sopló a Adán, yo me lo imagino que ese soplo de vida, es porque él se puso en pie y empezó a circular su sangre y empezó a funcionar su corazón. Y dice también la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Entonces, la explicación científica coincide con lo que dice la palabra. Y el corazón a las 2 semanas de la concepción está latiendo. Entonces, cuando a ustedes le pregunten si eso es un cúmulo de células o son un cúmulo de tejidos y nada más, y que no hay vida humana, ustedes pueden contestar esto, más allá de lo de la palabra de Dios, que lo ratifica, ¿sí? Bueno, vamos a la otra. Este es el útero de la mujer, ¿sí? Esas son las trompas uterinas, el ovario, que yo quiero que reparen en algo que yo siempre les digo, ¿no? ¿Cómo es lo que creó el Señor, ¿no? Porque ahí hay una especie de pedículo, ven ahí, con el ovario, colgando del útero, pero no tiene comunicación eso, no tiene comunicación con el útero, ni tampoco tiene comunicación con la trompa, ¿ven ahí? La trompa termina como si tuviera peines, como si uno tuviera una aspiradora. Cuando el óvulo sale todos los meses de ese lugar, gracias, me faltaba esto, aunque yo no sé mucho de tecnología, ¿no? Cuando el óvulo de acá sale hacia la trompa todos los meses, por un mecanismo, por la creación, lo que hace la trompa es aspirarlo
aspirarlo. Por eso yo estoy diciendo cómo es la creación de Dios, ¿no? Perfecta. Porque acá no tiene comunicación esto. Es simplemente un pedículo, que a veces cuando dicen hay un quiste de ovario que no se tuerza el pedículo para que no provocar un problema importante a nivel de abdomen, pero acá no tiene posibilidad, no tiene conexión con el útero. Eso no tiene conexión con el útero, es simplemente un pedículo. Y todos los meses, cuando la mujer menstrua y sale un óvulo, las fimbrias esas, que son como un peine, como una aspiradora, chupan el óvulo y se deposita acá en el tercio medio. Si es fecundado, el espermatozoide asciende, el que tiene más poder, asciende hasta ahí y se mete adentro del ovario, del óvulo ese, perdón, y se mete adentro también por un mecanismo así de traslación, ¿vio? Lo que pasa que cada eyaculación del varón son 200 millones de espermatozoides, y cada uno de esos espermatozoides no llega hasta allá, hasta la trompa. Uno solo llega, son mellizos y esas cosas. Pero ahora vamos a lo que pasa normalmente. Sí. Ah, bueno. La próxima. Ahí es donde se produce la fecundación. En este caso lo que les está mostrando es un embarazo fuera de la cavidad uterina. Ese no pudo llegar hasta la cavidad uterina, que es esta de acá, ¿sí? Y se produjo el embarazo acá en la trompa, ¿sí? Entonces, ese tipo de embarazo ectópico fuera de lugar no llega a destino y en eso se produce un aborto, un aborto espontáneo. Sigamos. Acá es cuando se produce la fecundación. Hay un montón que están ahí queriendo entrar, pero el valiente es el que entra, ¿sí? Y produce la fecundación justamente en el núcleo uterino. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este espermatozoide va a producir 23 cromosomas XY y 23 cromosomas va a dar el óvulo fecundado, que son XX. Así hay un sexo genético. La XY es varón, la XX es mujer, ¿sí? Las células esas son vivas, son células vivas, y lo único que hacen es producir vida en un ser que es irrepetible, que tiene un ADN irrepetible y único, porque cada uno de nosotros podemos tener parecidos fenotípicamente. Fenotípicamente quiere decir de cara, de actitudes y demás. Pero no genéticamente, somos diferentes unos con otros. Pero genéticamente se me da el sexo a mí también. Y yo diría también que es la estructura espiritual que se nos da también. Acá es el comienzo de la fecundación, está mostrando cómo penetra el espermatozoide dentro del óvulo, de la masa del óvulo. La próxima. Acá empieza la primera división celular, que tanto dicen huevo cigota, que es la primera célula, que se va multiplicando, primero de a 2, después de 4, hasta formar el embrión realmente. Y recién a la semana se implanta. La próxima. Continúa la división celular, pero son células vivas, vivas. Y eso también es una vida, ya se formó una vida. Y esta multiplicación celular lleva prácticamente las 48 horas posteriores, más 24 horas más, hasta que se va trasladando, y al séptimo día recién, con forma de embrión, se implanta en el útero. Sigamos. Embrión de 4 semanas.
Embrión de 4 semanas. Uno ve así y dice, no pasa nada. Pero este embrión de 4 semanas, cuando uno va a la ecografía, es lo que, inclusive a las 2 semanas, ve el latido del corazón. ¿Entienden? Entonces no podemos negar de que hay una vida. Aparte la ciencia lo ratifica, pero la ciencia, ¿por quién fue creada? Por Dios. Sigamos. Acá ya es un embrión de 5 semanas, ya tiene forma, yo le digo de ET, de extraterrestre, ¿no? Pero tiene la forma ya de no me tengo que acercar, por favor. Tiene la forma ya más humana, ¿sí? Ya se están esbozando, ya se habían esbozado sus miembros chiquititos, pero se habían esbozado. Sigamos. 6 semanas, ya mucho más grandes, y además ya se está, el canal neural se está trasladando más. ¿Ven que ahora la cabeza es más grande? Antes era más chica que todo el resto del cuerpo. Sigamos. Bueno, acá el corazón sigue latiendo ahí en el centro, ¿ven? Todo eso rojo es el corazón. Los ojitos ya está mirando. Por eso cuando se hace un aborto en el primer trimestre de embarazo, muchas veces, en el caso de Nathanson, lo filmó eso, de ahí nació la fetología en su momento, que ahora es la perinatología. Empezó a notar, ¿ustedes vieron la película El grito del silencio? Bueno, que es ahí cuando, porque el nene era como que, el bebé, ese gestante, que se iba contra la pared del útero y aparte esbozaba sonidos, o sea que lo sentía eso. O sea que es una vida. Nadie puede negar que es una vida. Más allá de que Dios estableció que era una vida. ¿Qué dice en Jeremías? Desde el vientre de mi madre te conocí. A las 12 semanas ya tenemos la formación casi esbozada también, los pies, cada uno de los bracitos, el oído ya funciona, o sea, ya escucha. Sigamos. Y acá a las 16 semanas ya tenemos una formación, a las 21 semanas es cuando ya el cerebro está totalmente formado. Sigamos. 16 semanas, esta es igual que la anterior, la otra. Acá ya a las 19 a 22 semanas, ya que tenemos la formación de los genitales, que diferencia. Esta es una mujer, ¿sí? Y la próxima seguramente que es un varón, no, esta no, la otra. Acá tenemos un varón, no sé si lo ven bien, pero yo sí de acá lo veo. La próxima. 26 a 28 semanas, ya estamos más llegando al final. La próxima. Y acá, muchas veces las teorías son para que también aborten a aquellos chicos que tienen alguna patología intraútero. No estoy hablando de discapacidades, sino por ahí algún problema que se detecta, como en este caso era una espina bífida, este chiquito, que es cuando el canal neural no se cierra abajo y queda como una... Entonces después caminan así los nenes, ¿sí? Después se fueron corrigiendo a medida que la ciencia fue avanzando. Y en este caso, este chico, que ahora debe tener unos 6, 7 años ya, los padres creyentes admitieron de hacer esa operación intraútero. Y se sorprendió el médico que saca la manito y le agarra el dedo del guante. ¿Sí? Entonces él mismo decía, el médico, y sí, entienden todo, hay vida. Y eso se hizo en la semana 22. ¿Sí? Pero ya respondía al estímulo. Entonces, ¿quién puede negar de que esa es una vida humana?
Después podemos discutir si es persona, si no es persona, con respecto a la cuestión de derechos y de las leyes. Pero siempre se dijo que tenían derechos los niños por nacer. ¿Por qué? Porque es una vida humana. Entonces están sometidos al sujeto de derechos civiles, inclusive. Pero ahora está en discusión hasta eso, aunque la Convención de los Derechos del Niño señala que son hasta los 18 años, ¿sí? Y nuestra Constitución dice lo mismo. Inclusive la reforma de la Constitución dice exactamente lo mismo. Bueno, pasemos a la otra de aborto. Esto es para que vean más o menos cómo es el proceso, ¿sí? Que no podemos negar de que es una vida humana. Muchas de las operaciones que se hacen intraútero se hicieron y se hicieron pilas de veces, inclusive con respecto a temas hepáticos, dentro de útero, en el hospital italiano especialmente. Entonces, y sin embargo, el doctor Sebastiani del hospital italiano está a favor de la despenalización del aborto por la cuestión de las mujeres pobres, que no pueden hacerse un aborto legal, seguro y gratuito, que no existe eso, pues seguro no es nunca, aunque lo haga en la mejor clínica privada de Buenos Aires, de cualquier lugar de las capitales de provincias y demás. No es seguro nunca. Aborto que es instrumental, ya sea aspirando, ya sea cureteando, nunca es seguro, porque al mejor obstetra o ginecólogo se le puede ir la cureta y nunca es seguro, porque ese útero tiene las capas del olla. Asiente la colega, ¿no? Entonces nada es seguro en ese sentido. Por eso ni siquiera en eso coincidimos. Legal no va a ser nunca porque es un delito. Se está matando a una persona. En el Código Penal figura dentro del capítulo de delitos y establece dos solamente que no son punibles. Pero no son punibles, pero sigue siendo delito. ¿Sí? Bueno, después vamos a hablar de eso. Vamos acá, hay abortos que son instrumentales, que son los que yo le estoy explicando. Antiguamente estaba la aguja de tejer, todo lo demás, que las que son más cercanas a mi edad se acuerdan, y eso era lo que yo recibía en el hospital. Y nadie fue preso nunca. Pero ahora hay un aborto medicamentoso químico, que no es la píldora del día después, que tanto hablaron, porque ya dejó de ser, ¿sí? Sino que es el misoprostol. El misoprostol es una droga que produce contracciones en el útero, que se la usa justamente para inducir partos, en los lugares donde se inducen partos. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? Hay un producto que se llama Oxaprost, que se vende para problemas articulares, reumatológicos, o también problemas de inflamación. Esto contiene diclofenac por un lado, que todos lo conocen, ¿no? Es un potente analgésico y antiinflamatorio, y por otro lado, no esteroides, es decir, que no tiene corticoides, y por otro lado, tiene misoprostol, que ayuda a que no nos duela el estómago, que no se nos irrite el estómago cuando tomamos diclofenac. Ese producto, hay una estricta ley o ¿cómo se llama esto? Norma de la que legaliza, fiscaliza los medicamentos y alimentos en nuestro país, donde dice que solamente se puede vender bajo receta. Eso que se tiene que vender bajo receta archivada, que quiere decir que tiene que ser doble receta inclusive, se vende por internet, se vende
por el colectivo feminista a través de una línea telefónica desde el 2009, que es una línea telefónica no 0800, sino un celular, donde se les indica a las personas que, de acuerdo al tiempo de embarazo, y si no tienen receta ni nada, se les indica a qué farmacia pueden ir, donde les van a proveer eso, porque tienen las personas que hacen las recetas. Y después se les indica también, inclusive hicieron un librito ellas, donde en qué posición se tienen que poner, ginecológica, que esto y que lo otro, y aplicarse esas 2 pastillitas de Oxapros al costado del cuello uterino. Para producir, antiguamente usaban la laminaria los médicos aborteros, y se lo ponían en el cuello, y después, cuando ya estaba dilatado, iban y se hacían el aborto instrumental. Esto sirve igual, porque lo que produce es la apertura del cuello uterino y la evacuación. Pero también tiene muchos riesgos, y se les indica que cualquier cosa que tengan hemorragias profusas, que se vayan al... Ustedes imagínense en la acción de todo esto que yo les estoy explicando, el proceso. No se hace en un medio institucional, no se hace con cuidados médicos, se hace así. Por eso no tenemos estadísticas seguras con respecto a esto, porque es indudable que habrá muchos que se hacen por misoprostol, ¿sí? Aparte, fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud como el mejor producto para utilizar en el caso del aborto. Ahora quieren extenderlo a que el misoprostol se pueda usar más allá del primer trimestre, con otras indicaciones. ¿Por qué pasa todo esto? Porque desde estratos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la parte de derechos humanos, la Organización Mundial de la Salud, que actúa conjuntamente con la ONU, allá hay políticas que se establecieron a través de todo lo que es políticas de feminismo de género, políticas de género. Y dentro de ellos está todo esto, todo este paquete que vamos a hablar hoy. Feminismo, aborto, ideología de género y demás. Y se cumplen procesos, y que son procesos políticos en sí, ¿sí? No es mirando la salud de la población, porque si miraran la cuestión de la salud de la población, nosotros tenemos que atender 2 pacientes siempre. Por eso se pueden llegar a hacer operaciones intraútero, y que los chicos tienen buena evolución. Entonces, esta droga es la que está en el momento. Ahí figura la línea telefónica, que no está supervisada por ningún medio de salud pública, porque es todo hecho en conjunto. Sí, dígame. Y sí. Aparte. Están tratando de extender la utilización del misoprostol por más tiempos de embarazo. Es decir, yo tengo un embarazo no deseado y bueno, estoy en la libertad y la ley me ampara, pues las leyes se producen para eso, para ampararse en una ley, para decir, bueno, yo no tengo culpa de nada, yo no estoy haciendo nada malo porque la ley me ampara, ¿sí? Entonces, acá hay un comercio también con todo esto. Vayamos a ver la cosa como es. Siempre fue así, siempre fue así. Sí, decime. Aparte de generar contracciones, ¿genera algo en el bebé? Claro, si no se produce el aborto y continúa el embarazo, el problema son los problemas teratogénicos, es decir, malformaciones. O sea que no es inocuo el uso del misoprostol, ¿sí? Es específicamente su uso, por ejemplo, en la inducción de un parto, pero más allá de eso no. Y hasta determinado punto de droga de misoprostol, porque si uno ve que
no hay contracciones, no avanza eso, y ve que el monitor del Sonic me está dando que los latidos fetales bajaron y todo lo demás, yo tengo que llevar la cesárea. No puedo darle más misoprostol ni nada por el estilo a la paciente. ¿Me entienden? Ellas tienen un librito que hace unos años presentaron, donde les indican todo cómo tienen que hacer el proceso, cómo ubicarse en la cama, cómo ponerse las 2 pastillas a nivel de la vagina, al lado del cuello, que si esas 2 no bastaron, que se pueden poner otras 2. O sea, es un riesgo de la salud tremenda, avalado también por los ministerios de salud que fueron pasando, porque los protocolos ILE, que son interrupción legal del embarazo, que están en 8 provincias de acá, después los vamos a ver cuáles son las provincias, también avalan esto, lo que yo estoy diciendo. Es más, no permiten la objeción de conciencia a partir del año 2015 por un fallo de la Corte que estableció que sí, en un caso de violación, debía hacerse, eso marca un precedente, ¿no? Debía hacerse el aborto. Fueron 2 chicas, dos niñas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hubo intervención de la Corte, pero a partir de ahí se estableció también que podían hacerse los abortos, en este caso uno fue instrumental y el otro no, sin intervención exclusiva, sin intervención de la justicia, y a partir de ahí solamente con una declaración donde establecen que ellas fueron violadas. Y en el caso de la mujer por embarazo no deseado, por efectos, el embarazo no deseado se supone que le va a trastornar a la mujer gestante, entonces el daño psíquico que produce tiene que ir nada más que a un psiquiatra que le avale esa orden, y con esa presentación tan solo ella está posibilitada de hacerse el aborto. O sea, ahora ya no pasa más por la justicia esto, por los protocolos ILE. Entonces, en la ley esta que están queriendo poner, está eso, no hay objetores de conciencia, no avalan nada de lo que usualmente se tiene que avalar, porque hay gente que es objetora de conciencia y no tiene por qué estar establecido de que esa persona tiene que hacer el aborto. Nosotros muchas veces proponíamos que haya un cuerpo determinado en cada hospital o en cada clínica y demás, que sean los que se dediquen a hacer los abortos estos, ¿sí? Y que se los llame cada vez que tienen casos de estos. ¿Me explico? Nosotros no decimos tampoco que todas las mujeres se van a empezar, una vez que esté la ley, van a empezar a hacerse abortos, porque los abortos clandestinos van a seguir. La mujer es pudorosa, no quieren que sepan que están registradas en un hospital o en una clínica o en algún lado donde le vayan a hacer un aborto. Cuando van a hacerse un aborto a una clínica, generalmente no lo pasan como aborto, te lo pasan como quiste de ovario. Yo lo sé porque yo soy auditora médica y fui gerente inclusive de OSDE y de otras obras sociales sindicales. Y nosotros veíamos por la edad, por esto, por aquello, no nos cabía. Pero bueno, uno no puede estar ahí en el momento que se produce eso, ¿no? Porque por ahí lo pasan después. Así que esta es una historia, aunque esté legalizado lo que esté legalizado, o despenalizado lo que esté despenalizado, los abortos clandestinos. Lo que habría que hacer es enseñar para que no haya más abortos. Enseñar, capacitar y además de eso acompañar a aquellas personas que no desean tener sus hijos. Acompañarlas en todo el proceso, desde el Estado y de todos nosotros, ¿no? Porque el Estado somos todos nosotros, entonces nosotros tenemos y que haya leyes que
puedan establecer esto que yo estoy diciendo, ¿no? De poder acompañarlas y acelerar los procesos de adopción. Sí, hermana. Sí, 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 ya lo conozco. Yo estuve con ellos, sí, sí, sí. Sí, 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 lo conocemos. Sí, sí. Pero aparte de eso, habría que hacer acompañen ese proyecto con más detalles todavía para que entonces podamos hacer que todo esto sea aprobado y entonces las cosas podrían ir por otro cauce, ¿no es cierto? Tampoco podemos admitir una educación sexual integral, porque es en base a una ideología, no es en base realmente a un ciclo psicosexual evolutivo de cada niño, de cada niña y de cada adolescente, ¿me explico? Siguiendo su desarrollo habitual y lo que determina la ciencia, ¿no es cierto? Los casos que hablan del caballito de batalla eran 2 chicas de 12 años que habían sido violadas en el seno familiar y realmente eran bebés de 5 o 6 meses que con los cuidados de bebés podrían haber... El fallo de la corte. Claro, sí, sí. mandó a matar. Sí, sí, sí. Y podrían haber vivido. Habían sido violados por padrastros. Así que Se cuenta todo eso que realmente no se busca al violador. No, ese es el problema. Ni siquiera se detiene al violador, ni siquiera se persigue al violador y además lo que se debe hacer no se hace, ¿no? En el caso, por ejemplo, de muchos otros embarazos que llegaron a aborto o que reclamaban el aborto, después se descubrió que en sí no había sido consentida la relación, ¿no es cierto? Lo mismo que pasó con Tejerina con el infanticidio. Tenemos largas historias de esto. Y justamente Tejerina, una vez que estaba en la cárcel, dijo que no hubiera hecho nunca más lo que hizo, porque tenía la imagen de la bebé todos los días frente a ella. O sea que eso va a ser siempre así. Tiene algo en su vientre concebido, después cuando lo pierde, así sea espontáneo o provocado, siente eso de la pérdida esa, porque era un hijo o una hija, ¿me explico? Y eso se siente siempre. Perdón, doctora. Sí, sí. Lo que quería decirle es que cualquier proyecto de ley que quieran implementar un aborto es completamente anticonstitucional. Totalmente. Entonces, el aborto no debiera estar debatiéndose. Creo que no tenemos que permitir que se debata. El aborto es anticonstitucional y los tratados internacionales a los cuales nosotros adherimos también establecen que la vida es a partir de la fecundación. Exactamente. Es un ser humano con todos sus derechos, como usted lo dijo. El pacto de San José de Costa Rica, la ley de la Convención de los Derechos del Niño también. Todos avalan que la vida es el derecho fundamental Exacto. de todo ser humano, pero además todos avalan que la vida comienza desde la concepción. Exacto, totalmente de acuerdo. Concepción. Nosotros queremos que se debata en sí para que de una vez por todas saquemos a luz la verdad. Pero si a mí me dan a elegir, yo no debatiría nada. Y es lo que estaba diciendo antes yo, que esto viene desde la ONU, Derechos Humanos, pasando por la Organización Mundial de la Salud, que avala toda la cuestión del misoprostol y demás. Sí, el Banco Mundial. Que financia proyectos también. Exactamente. Y condicionan a los estados en la decisión de la aplicación de las leyes. Y después tenemos también el asunto, por eso en Estados Unidos ahora no dieron para el fondo de
de Rockefeller, ¿no? En síntesis. Y me parece muy bien que hayan hecho eso, porque ahora no tienen nada para que pudieran seguir con toda esta maquinaria de cuestiones de hacer morir a los más chiquitos, los que no nacieron, aún a los más grandes, los que no han nacidos también, porque hay mucha cosa de eso también, y aún a nuestros ancianos, ¿no? Porque es todo lo mismo, es todo lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir un poco con esto. Pasemos a la otra diapositiva. No me acuerdo si me falta algo. Bueno, acá les puse un ejemplo. El profesor Jérôme Lejeune, yo a veces no sé pronunciarlo muy bien, pero Jérôme Lejeune, él fue el descubridor del síndrome de Down. Este hombre tenía que haber ganado el premio Nobel, lo dieron porque él era defensor de la vida humana desde la concepción. Y ahora tienen una fundación, porque él murió ya, desde donde están promoviendo toda esta cuestión de los derechos del niño por nacer y de que la vida comienza desde la concepción. A él no le dieron el premio Nobel, bien merecido lo tenía, por esta cuestión. Entonces, fijémonos lo que él dijo siempre. Voy a tratar de leer porque no leo bien esto. Cada uno de nosotros, no lo leo, la verdad. Me voy a poner de este lado, ¿puede ser? ¿Ustedes distinguen? Porque yo no distingo. Cada uno de nosotros tiene un momento de iniciación preciso. Tiene un momento de iniciación preciso. Ahí lo van a leer. Lo leen de allá. Dale. Sí, prefiero, porque yo no lo leo. Dale. Y quiero decir precisamente lo que él dijo. Hola. Cada uno de nosotros tiene un momento de iniciación preciso, que es aquel en el cual toda la información genética suficiente se reúne dentro de una célula, el óvulo fertilizado, y este momento es el momento de la fecundación. No existe la más mínima duda sobre esto. Aceptar el hecho que, tras la fertilización, un nuevo ser humano ha comenzado a existir, no es una cuestión de opinión, es evidencia experimental. Más claro, es imposible. Lee todos los títulos, Silvana, que tiene este hombre. Es genetista, ¿no? Pero no le dieron el premio Nobel. Yo me enojé mucho cuando supe hace unos años por esta cuestión, porque defendió la vida desde la concepción. O sea que miren desde cuándo, ¿no?, que ya empezaron con estos temas y a batallar contra aquellos que defienden la vida desde la concepción, que la verdad que es una evidencia científica. No hablemos ni de religión ni nada, es una evidencia científica. Por supuesto, cada uno de nosotros sabe que la ciencia la creó Dios, ¿no? Pero es una evidencia científica, ¿sí? Lee un poco los títulos de esto. Conocida autoridad mundial en genética. Fue profesor de genética fundamental de la Universidad de París, director de la Clínica Genética del Hospital de Pediatría de París, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, de la Sociedad Real de Medicina de Londres, de la Sociedad Real de Italia, Argentina y muchos otros países. Bueno, sigamos. Si no tiene autoridad para decir cuándo comienza la vida, no sé. No quiere. La próxima. La Academia Nacional de Medicina, tanto no voy a leer todos, en 1994 como en 2004 que republicó, siempre dijo que la vida humana comienza con la fecundación. Como consecuencia, terminar deliberadamente con una vida humana incipiente es inaceptable. Estoy hablando de los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Con los adelantos tecnológicos actuales en reproducción humana para combatir la mortalidad perinatal, salvando fetos y recién nacidos enfermos, resulta un absurdo la destrucción de un embrión
o feto. Se utiliza como argumento o para promover la legalización del aborto, el crecimiento desmedido de la población mundial. Esto era en esa época, esos argumentos, siendo que la morbimortalidad es inherente al procedimiento mismo. Claro, uno muere y la madre las enfermedades, porque un útero que es raspado, por ejemplo, o a veces por el misoprostol mismo tiene otros efectos también sobre la salud uterina, puede quedar con determinadas, lo que se llama sinequias, o sea, como cicatrices, que después impiden implantarse otro óvulo fecundado. ¿Me explico? O sea que no es inocuo nada de esto, ninguno de estos procedimientos. Sigamos. La próxima. Nos quedamos. Ahí está. Esa ya estaba. Ahí está. Y el 30 de septiembre del 2010, cuando todavía estábamos discutiendo ahí el aborto de nuevo, se despidió de esta manera la Academia Nacional de Medicina. La ética y el juramento médico defienden al niño por nacer y toda la vida. Frente al... Yo ya no leo, por más anteojos que tenga. No sé por qué. Lee, Silvana, vos. Pero no sé por qué está así. Porque yo siempre lo leo lo más bien. Ah, puede ser. Frente a algunas manifestaciones recientes a favor de legalizar el aborto que se ha difundido en los medios, la Academia Nacional de Medicina quiere recordar principios básicos de la ciencia y las prácticas médicas que obligan y vinculan a todos los profesionales del país. La salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. Salvar a los dos. Nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario, corresponden a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a respetar sus convicciones. Por ello, la ética y defienden al niño por nacer y toda vida. Frente a algunas manifestaciones recientes a favor de legalizar el aborto que se ha difundido en los medios. Estoy hablando 30 de septiembre del 2010. Septiembre del 2010 estábamos debatiendo esto mismo. Seguimos. La Academia Nacional de Medicina quiere recordar principios básicos de la ciencia y las prácticas médicas. ¿Que no se lee? No, estaba repetido ese. Qué raro que no está todo. Bueno, esperen que yo lo leo de mi computadora. Porque me interesaba esto porque les pide a los médicos, a su vez, el 30 de septiembre, que por favor se abstengan a los médicos de todo el país a realizar estas prácticas, porque hicieron un juramento que tienen que cumplir. La verdad que es muy claro lo de la Academia Nacional de Medicina, pero estas personas que están en pro de estas cosas, que son el feminismo de género, LGBT, y etcétera, etcétera, la izquierda y todas esas manifestaciones que hay, no hacen oídos sordos a esto. ¿Pero por qué? Pues ellos tienen un discurso específico y quieren eso. Entonces, yo digo que están mentalmente entenebrecidos, porque ni siquiera lo que la ciencia dice, que es categórico y que durante muchos años se estableció lo que la ciencia dice, es válido para ellos. Así que la lucha es difícil, pero no es imposible. Sigamos con la otra. Qué raro que esté repetido. ¿Sigo leyendo?
No, porque no sé qué es lo que estaba repetido, no entiendo. A ver. Dice, la Academia ¿No lo puede pasar acá adelante igual? ¿A leer? No, la placa. No, porque sale como la mitad, sale ese pedacito y en realidad es todo completo. Bueno, está bien. Dice, la Academia Nacional de Medicina considera que el niño por nacer, científica y biológicamente, cuya existencia comienza inalienable desde la concepción, por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento, que el derecho a la objeción de conciencia implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo. Artículo 14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional, aprobada por el plenario académico realizado el 30 de septiembre del 2010. Bueno, esto fue categórico. Yo pienso que en este año van a salir al debate ellos, si es que se van a tener que presentar, porque indudablemente acá está dicho todo. Habla de los tratados internacionales, habla de lo que el médico éticamente había jurado, es decir, no hay más que hablar de esto, es así. Y la cosa ni nada por el estilo. Cada uno tendrá sus convicciones, pero no todos tienen la misma convicción desde el punto de vista de la fe, pero indudablemente científicamente hay un acuerdo de que esto es así. Sigamos, a ver. Esperemos que se vea, no sé. Y después acá tenemos el ejemplo de Nathanson. Nathanson, que murió hace 3 años. Él era un médico abortista. Cuando se hizo la despenalización del aborto en Estados Unidos en el año 1973, él era uno de los que ayudaba a que esto se hiciera. Pero un buen día se despertó y decidió filmar un aborto que estaba haciendo su colega. A partir de ahí, como les dije antes, nació la fetología, porque él fue haciendo las figuras de acuerdo a cada mes, cómo iba el crecimiento, y entonces descubrió que esa era una vida. Abortos, ¿no? Pero esa era una vida. Y después en un congreso, estudiando el feto, como dice ahí, en el interior del útero materno, pude comprobar que es un ser humano. Sé positivamente que la vida comienza en el mismo momento, leo más o menos, y debe ser inviolable. Y lo que agrega después es que tras una violación, que es un caso que uno dice, ¿y qué hago, qué no hago? ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? En el caso de una violación, él dice que es mayor el trauma de hacer un aborto para la mujer esa que haber sufrido la violación, porque siempre esa vida después tiene un futuro, ¿no es cierto? Pero es mayor el trauma, y esto es lo que yo les estaba diciendo del síndrome posaborto, ya sean abortos espontáneos o provocados. Nunca olvida una madre eso que pasó, ¿sí? Esa pérdida que tuvo. Así lo haya hecho. Y sigamos con la otra. Espero que las demás se vean mejor. Bueno, estas son consecuencias de abortos, físicas o orgánicas, que puede provocar esterilidad, que ya dijimos, abortos espontáneos, embarazos extrauterinos, partos prematuros y complicaciones, que puede haber perforaciones uterinas, septicemia, o sea, infección generalizada, embolismo pulmonar por algún coágulo que asciende hacia el pulmón, hacia las arterias del pulmón, y se produce un embolismo pulmonar, un síndrome que se llegaba bastante cuando llegaban al hospital, es el síndrome de Mondor, que significa una septicemia generalizada, pero que produce una gangrena en todo el útero.
Así que bueno, son múltiples las cuestiones. Sigamos. Y los aspectos médicos psicológicos son los más frecuentes, el 70% de todas las complicaciones, digamos. El síndrome posaborto es lo que más sufren todas las mujeres, aún el núcleo familiar, porque en los espontáneos lo sufre también el marido o la pareja, el haber perdido un bebé, ¿sí? Es más fácil, decía el doctor Willicke, es más fácil sacar el niño del útero que sacárselo del pensamiento. Es más fácil eso que sacárselo del pensamiento. Vamos a la otra placa, que es el síndrome posaborto. El duelo del síndrome posaborto puede ser sufrido, lo que les dije antes, por cualquier persona del entorno, inclusive de la mujer. Y para la doctora Wanda Franz, canadiense ella, dice que es común que las mujeres tengan una reacción tardía a un aborto y pueden transcurrir algunas semanas hasta años antes de que aparezca en forma inmediata, y otras veces tardan más. Pero en esto es lo que nos tenemos que basar nosotros para poder educar sanitariamente con respecto al aborto, para que no se hagan el aborto, porque siempre se produce esto. Esto se produce siempre. Por más que le digan, no, yo no tengo culpa porque ya me hice no sé cuántos abortos, que esto, que lo otro, ya sea con misoprostol o con lo que sea, con el tiempo vienen estos síntomas. La próxima. Bueno, el duelo del síndrome posaborto. Los síntomas más comunes, al principio yo la verdad no leo nada, pero más o menos los conozco. Manifestaciones somáticas como por ejemplo pérdida de peso, pérdida de apetito, bulimia, náuseas, vómitos, tics. Palpitaciones. Exactamente, sí. Sensación de opresión torácica. Sí. Y la parte psicológica. Enojo y hostilidad, desesperación y pesimismo, ensoñaciones diurnas y nocturnas, pesadillas y nostalgia, disminución del deseo sexual, llanto, insomnio e hipersomnia, pérdida de concentración y motivación. Hipersomnia es demasiado sueño, ¿no? Todo el tiempo. Promiscuidad. Bueno, de todas esas, la que siempre está hasta mucho tiempo es la culpa. Ya está. La única forma de que esa persona, yo he tratado inclusive recientemente varios síndromes posaborto, la única forma de poder sacar a la persona de ese sentimiento de culpa es a través de liberarla del sentimiento por el tratamiento psicológico. Puede haber, pero el sentimiento de culpa no se trata con lo psicológico, se trata con que ella pueda comprender que Dios la perdona, ¿sí? Que Dios la perdona y que su bebé está esperándola ya, que no hay más culpa, porque ahora ella entiende de que eso no estaba bien, que no estaba bien, porque los trastornos son muchos. Yo la vez pasada tuve que por vía Skype a una persona que estaba en Italia, mi hija vive allá, pedido por el pastor mismo de allá, que me dijo, dice, sí, decirle a tu mamá. Y bueno, gracias al Señor pudimos hacer que esta persona, culpa que le estaba trayendo estado de pánico, de todo lo que ustedes pudieran saber. Por supuesto que no es una sola vez, pero la fuerza esa de orar por ella, de primero ver todos los antecedentes, cómo fue pasando la cosa, de que yo le iba
explicando y preguntando a su vez, tuviste esto, tuviste aquello, tuviste lo de más allá, fuimos por cada punto y haciendo en parte el Señor, pero que ella también pudiera sacarse esa carga, arrepintiéndose de lo que había pasado, ¿no es cierto? Entonces, los sentimientos de culpa no se sacan con el psicólogo, ¿eh? Esto se los puedo asegurar porque yo he tratado a varias personas en ese sentido, con síndrome posaborto. La próxima. Tampoco leo nada, así que por favor léanlo ya. Está todo borroso acá. Estadios del síndrome posaborto. Es la primera vez que me pasa. Desasosiego y tristeza. No tienen ni el alma ni el espíritu en paz. Estadio 2. Revive continuamente el momento traumático del aborto de un modo muy profundo. Aunque pasen 5, 10 o 15 años, recuerda la vestimenta de la enfermera, las paredes de la habitación, etc. Se pregunta a menudo cómo sería el niño y suele justificarlo diciendo que no tenía otra opción. Estadio 3, depresión profunda con gran sentimiento de culpabilidad, pérdida del interés por lo que antes le interesaba, se piensa en el suicidio como un escape. A veces llega a este estadio, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos para que no lleguen a ese estadio y para que tampoco se produzca el síndrome posaborto, para que no se hagan los abortos. Y nosotros estamos presentes para eso, ¿no? Independientemente que sepamos o no de medicina o de la parte legal y demás. Es fundamental que nosotros acompañemos a estas personas, ¿eh? Acompañemos a estas personas cuando detectamos que hay una posibilidad de hacerse un aborto. Sigamos. Bueno, aspectos legales, ya habló también. ¿Cómo se llama usted? Sí. Adriana también habló de esto. Tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes estaba en nuestro artículo 70 del Código Civil, ahora pasó a ser otro número, pero realmente desde la concepción empieza la vida de las personas. Sigamos en la otra. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño, que ya lo nombramos. Sigamos con lo otro. Obviamente es sujeto de todos los derechos y mecanismos de tutela que contiene es el niño por nacer y el niño en todas sus facetas, ¿sí? Y en la Argentina amplió la convención con la de por nacer, sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación, declarándose el 25 de marzo de cada año el Día de los Derechos del Niño por Nacer. La verdad que este fue uno de los primeros países que hizo esta declaración y del 25 de marzo que sean el derecho del Día de los Derechos del Niño por Nacer. Así que en eso estuvimos bien, en los demás no. Sigamos. Bueno, yo acá les puse conceptos bioéticos, pero bueno, se los va a explicar también el pastor Valerini, así que la próxima vez. Estos son conceptos bioéticos diferentes, porque la autonomía la marca el derecho de ambos pacientes a ser tratados por la salud pública, porque uno es diferente del otro, ¿sí? Uno tiene un ADN, el otro tiene otro ADN, que es único e irrepetible. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene tratado por alguno de los profesionales de la salud, y hay un paciente que no tiene voz, no tiene decisión. Es decir, que nosotros tenemos que hacer valer su autonomía. La parte de beneficencia en la bioética es que si yo no practico el aborto, maximizo el beneficio para uno y otro paciente, y minimizo el daño. Estos son conceptos exclusivamente de la bioética. No perjuicio, porque yo al no practicar el aborto proveo salud integral a ambos pacientes, al aconsejar que no se haga el aborto. Salud integral significa todo: psíquica, en el caso de la madre,
física, en el caso del bebé, y también espiritual, no olvidemos eso. Justicia, aplico el principio de la justicia como médico o profesional de la salud, dado que estoy evitando una serie de riesgos para la salud de la madre, por un lado, pero también del bebé, porque no permito que él llegue a la muerte. La próxima. ¿Qué alternativa habría en lugar de despenalizar el aborto? Un programa de salud integral para la familia. Miren que esto lo escribí hace muchos años, pero sigue vigente. Educación para la sexualidad respetando valores, creencias, principios, filosofía de vida, sin discriminar al que piensa diferente. Adopción, derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural. Y el Estado no debe decidir por nosotros, por los ciudadanos. Ni el Estado, ni el Poder Legislativo. El Estado somos todos, ¿no? Pero ni el Poder Legislativo no puede decidir sobre nosotros. Y tampoco son propiedad del Estado los niños. Por eso nosotros decimos tanto de que la ideología de género no. Porque quieren apropiarse de los infantiles porque es donde más pueden permeabilizar todas las ideologías, ¿sí? En la mente del niño. El niño en forma general, ¿no? Bueno, la próxima. Bueno, pasamos ahora al tema de reforma del Código Civil. Del Código Penal, perdón. El Código Penal fue reformado en parte, porque hay cosas que están a discusión todavía. No se han puesto de acuerdo, especialmente en el tema del aborto, porque hay muchos que no están de acuerdo con despenalizarlo totalmente, ¿no? Esta es la verdad. En el capítulo de delitos, ¿usted es abogada, Adriana? No. Ah, bueno. No, porque creí por lo que hablaba, ¿no? En el capítulo de delitos está puesto el tema del aborto, o sea que es un delito, es reconocido como un delito, ¿sí? Lo que pasa que en el caso del embarazo que puede poner en peligro la salud mental de la mujer, además de redactar en forma clara que no será punible en cualquier caso de violación. Esta es la reforma que pretenden hacer. O sea que el aborto es para cualquier caso, ¿sí? Porque entran los no deseados, porque por cuestiones psicológicas que afectan a la mujer el tener un embarazo no deseado, es... Entonces, aunque esté en la parte de delitos, es no punible. Y cualquier tipo de violación también. La salud contempla tanto el aspecto físico como mental, tal como establece la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que establecen ellos en este proceso del último proyecto de ley que presentaron estas mujeres. Ahora, ¿qué pasa? En el Código Penal también se amplía eso, porque ya en los protocolos de interrupción legal del embarazo, o los ILE, establecen estas pautas. Las mismas pautas estas. Y en el 2015 todavía más, porque estuvo el fallo de la Corte de 2012, y entonces aprovecharon y dijeron, esto es así, porque hay un antecedente jurídico, ¿sí? La próxima, a ver. El artículo 86 actual establece que el aborto no es punible cuando se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o sea, la salud de la madre, que ya había sido descartado en su momento, porque no, con los antecedentes o con los progresos, perdón, tecnológicos que hay, no hay problema de riesgo de la madre, porque se atienden los embarazos de alto riesgo. Y los de alto riesgo se atienden atentamente tanto a la madre como al bebé, ¿sí? Entonces tampoco hay peligros de la salud de la madre, ¿sí, doctor? Todas estas leyes veo que solamente amparan a la madre, o sea, no tienen en cuenta al